Queridos hermanos, Dios les bendiga a todos ustedes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos ustedes que se están conectando en este video, en este en vivo, del proyecto de oración para varones. Soy su servidor, Padre Gallo, discípulo de Jesús, y de verdad me da muchísimo gusto en esta cuaresma estar con ustedes. Gracias a todos ustedes, gracias por estar ahí, gracias por hacer posible este proyecto. Pero antes de comenzar, yo quiero invitarles a que se comuniquen conmigo. Llevamos ya un buen número de meses en este proyecto de oración para varones, pero necesito la retroalimentación de ustedes. Necesito que ustedes me digan qué les ha parecido, qué han aprendido, qué podemos agregar, etcétera. Que me comenten cómo les está ayudando, si realmente está ayudando para que tú seas y te conviertas o sigas creciendo en un hombre de oración y de oración profunda, permanente, estable, como ya lo hemos dicho. Así que por favor, comunícate conmigo. ¿A dónde te puedes comunicar conmigo? Pues vía a través de este mismo canal o a través el correo electrónico que es ponchogallo@gmail.com. Ponchogallo@gmail.com. Ojalá puedas comunicarte conmigo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás viviendo este momento, este tiempo que estamos orando los martes en la mañana, a las 3 de la mañana, digo los viernes a las 3 de la mañana y la instrucción de oración ahora los martes? Hoy es martes 20 de febrero y estamos ya desde hace un poquito más o casi ya una semana que hemos iniciado la cuaresma a partir del miércoles de ceniza. Y desde el martes pasado comencé a hablar acerca de la oración en cuaresma. Y voy a hacer esta pausa necesaria para poder aportar a ustedes algunos elementos que les ayuden para orar durante la cuaresma. ¿Por qué detenernos en lo que estábamos llevando, que era en este caso la oración en silencio? ¿Por qué detenerla y darle espacio a la cuaresma? Pues primero porque estamos en cuaresma, segundo porque en la cuaresma suponemos que la sabemos, suponemos que ya sabemos cómo se vive, qué hay que hacer, pero es necesario aportar elementos que nos vayan a ayudar a crecer en la oración y especialmente con los rasgos propios de esta cuaresma, que ya lo mencionábamos el programa pasado y que hoy quiero repetir algunos elementos y por eso pues hago este espacio dentro de la instrucción y dentro del proyecto de oración para varones. Por favor, también dale like a este video y compártelo y suscríbete, porque necesitamos crecer en el número de suscriptores para que nos permita con mayor facilidad transmitirlo en vivo. De hecho, me han preguntado que por qué la oración del viernes a las 3 de la mañana no lo transmito a través de este medio. Pues porque YouTube tiene estas normas que necesita cualquiera que quiera transmitir en vivo, me parece que así es, eh, un cierto número de suscriptores. Si no, el en vivo lo manda o lo retrasa. Estoy todavía investigando eso. Si alguien de ustedes sabe más de ello, me puede ayudar. Bien, pero lo importante es entonces este momento hablar acerca de la oración en cuaresma. Estamos ya en la segunda instrucción de oración en cuaresma y les decía hace 8 días en el video pasado, si no lo has visto, te recomiendo que vayas después de ver este video al programa anterior. Y decía que lo primero que hay que seguir creciendo es el deseo de Dios, deseo de estar con Dios. Todo es gracia, todo es gracia. Es gracia de Dios querer orar, es gracia de Dios la oración, es gracia de Dios toda nuestra vida.
Entonces necesitamos crecer en el deseo de Dios. Les citaba dos salmos, Salmo 62 y Salmo 43, en donde expresa el salmista su deseo de Dios. Eso hay que hacerlo siempre y crecer en el deseo de Dios y decirle una y otra vez a Dios que te deseo, anhelo, como la sierva busca las corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. O con las expresiones propias que surjan pues de tu corazón. Y también es conveniente, queridos hermanos, que dispongamos en este tiempo de Cuaresma un tiempo suficientemente amplio para la oración. No quedarnos con lo normal que oramos, sino tratar de darle más tiempo a la oración, disponer un tiempo más amplio para la oración. ¿A qué me refiero con más amplio? Pues a que tu tiempo de oración puede, si era de 15 minutos, pásalo a 20. Si era de 20 minutos, pásalo a media hora. Si era de media hora o es de media hora, pásalo a 45 minutos. Así, es decir, alarga un poquito en la medida de lo posible el tiempo de oración. Recuerden que el tiempo de oración al que me refiero es en donde estoy dedicado exclusivamente a la oración, sin hacer ninguna otra actividad, porque qué bueno que oramos cuando manejamos, qué bueno que oramos cuando cocinamos, qué bueno que oramos cuando trabajamos, eso es muy bueno. Sin embargo, cuando hablo de oración, me estoy refiriendo, como ya lo he dicho, a un tiempo exclusivo para la oración, para hablar con Dios y para escuchar a Dios. Muy bien. Habiendo dicho esto, lo primero que necesitamos hacer en todo tiempo y también en el tiempo de Cuaresma es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Dice San Pablo que el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras debilidades cuando nosotros no sabemos orar como conviene. Entonces, suplicarle a Dios Padre en el nombre de Jesús que envíe su Santo Espíritu, suplicarle a Dios nuestro Padre que en el nombre de Jesús, como el mismo Jesús nos enseñó a pedir, envíe su Espíritu Santo. Así lo dice Jesús, que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los concederá. Pidan al Espíritu Santo en mi nombre al Padre y Él se los enviará. Entonces, es invocar al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque hemos de reconocer que la oración es ciertamente un acto humano, es decir, de nosotros, pero que debe mover nuestro espíritu o nuestra alma hacia Dios. Por tanto, se convierte también o ha de convertirse también en un acto divino, es decir, una acción de Dios en nosotros que se mueve hacia o que nos mueve a la oración. Hace muchos años, en un retiro, le decía a la persona que nos acompañaba en el retiro, el hermano David, no sé si algunos de ustedes lo hayan conocido, un ermitaño que me enseñó mucho sobre la oración, pero especialmente esa ocasión, llegué yo y le dije, es que tengo mucha dificultad para orar, quiero orar y no puedo. Y él me dice, ay, Poncho, mira, con su manera de hablar, él me dice, no ores tú, deja al Espíritu Santo que ore desde ti. Y esto se me ha quedado muy grabado. Deja al Espíritu Santo que ore desde ti. Y esto tiene razón. Como ya citaba a San Pablo, el Espíritu Santo viene en ayuda de nuestras debilidades y nos hace orar como conviene. Así que invocar al Espíritu Santo es necesario y pedirle que ore desde ti. Entonces, si le pido que ore desde mí, necesito cederle mi mente y cederle mis labios para que Él pueda, pues, moverme en la oración y por tanto, tener docilidad a la acción siempre impredecible del Espíritu Santo. Bien, una vez que hemos ya invocado al Espíritu Santo, para este tiempo de oración yo sugiero, y es sugerencia, pero con insistencia, que luego de invocar al Espíritu Santo, te quedes
guardes un momento de silencio. Ya hablábamos de la oración en silencio. Que puedas tener un tiempo de silencio e interiormente estarle diciendo al Espíritu Santo que te guíe y que te inspire. Un momento de silencio, así ya sin palabras audibles, en la medida de lo posible también sin palabras mentales, en silencio, en un silencio no vacío, sino un silencio lleno de Dios. Repito, un silencio lleno de Dios. ¿Cuánto tiempo? Pues de acuerdo al tiempo que tú le vayas a dedicar a la oración, pues dedícale un buen tiempo al silencio y hago un recordatorio aquí también. Hay que recordar que el espacio físico nos ayuda, hay que disponer el espacio físico para que nos ayude la oración. No cualquier lugar porque puede haber muchísimas distracciones. Igualmente el horario, pero eso ya hemos hablado en otro momento y les recomiendo que vayan a los videos anteriores donde hablo precisamente del tiempo y del lugar de la oración. Luego, si estamos hablando de este tiempo de cuaresma y de orar en la cuaresma, un elemento que ayer, precisamente ayer no, el domingo pasado, el Evangelio nos citaba estas palabras de Jesús que escuchamos seguramente en el momento en que nos impusieron la ceniza: arrepiéntete y cree en el Evangelio. Y me quedo entonces con la palabra arrepentimiento o con la invitación de Jesús a arrepentirnos. ¿Qué quiere decir arrepentirme? Los niños en catecismo se lo aprenden diciendo sentir dolor o tristeza de haber ofendido a Dios. Ese es el arrepentimiento. Sentir dolor y tristeza de haber ofendido a Dios. Y yo diría, no solo a Dios, sino haber ofendido a los demás que debería de amar, incluso de ofenderme a mí mismo. Así, por esta razón, entonces se requiere un momento de arrepentirse. ¿Cómo es esto? El momento de arrepentimiento. Pues necesitamos mm, hacer una especie de examen de conciencia. Es decir, mirarte a ti con la mirada misericordiosa de Dios. No, cuidado, no mirarte a ti exclusivamente con tu propia mirada, porque luego nos convertimos nosotros en unos jueces muy crueles hacia nosotros mismos. Entonces, no, mirarnos bajo la mirada de Dios, esa mirada misericordiosa, como cuál, Padre, pues como la mirada de Jesús cuando llamó a Mateo, que antes de llamarlo dice, miró a un hombre recaudador de impuestos, o cuando mira al, al ladrón arrepentido o desde la cruz, así, esa mirada misericordiosa de Jesús, o cuando mira también a la mujer que fue encontrada en flagrante adulterio y la mira con compasión y misericordia, esa mirada de Dios, que ciertamente está viendo al pecador, pero va más allá del pecado. A ese pecador lo quiere salvar, pues para eso vino Cristo. Entonces, no sé si me expliqué. Es conveniente para poder arrepentirte adecuadamente, mirarte desde la mirada misericordiosa de Dios, pero desde ahí mirar entonces tus pecados, mirar tus pecados. ¿Cómo es? Pues sí, tus pecados. Hacer ese examen de conciencia, no solo acordarme del pecado, sino mirar la consecuencia del pecado. Recuerden que lo que dice la escritura, que la consecuencia del pecado es la muerte. Todo pecado, pequeño, grande, blanco, negro, de 1 tonelada, de 1 kilo, todo pecado produce la muerte, nos conduce a la muerte. Por esto, reconocerlo es querer salir de ello, querer salir de eso y ver los pecados y, si es posible, enumerarlos. Y todavía más, si es posible, escribirlos. Muy, ¿Cómo qué pecados, Padre? Bueno, pues
un pecado recurrente, la mentira, por decir algo. Reconozco que la mentira es un pecado recurrente en mi vida, la mayoría de las veces de forma inconsciente, pero lo estoy cometiendo. Es decir, si lo hacemos inconsciente será un pecado venial. Si lo hacemos conscientes, con el deseo de mentir, entonces será un pecado mortal. Así pues, es, por decir otro pecado, lo que dice el Evangelio, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. A ver, ¿qué tanto no he amado a Dios? ¿O lo he dejado de amar? A Él directamente, pero también a Él a través del necesitado. Recordemos también lo que dice Jesús, el que lo que hiciste con este pequeño, a mí me lo hiciste. Lo que no lo hiciste con este pequeño, a mí no me lo hiciste. Entonces, el amor a Dios, este amor por sobre todas las cosas, debe manifestarse sí en la oración, sí en el deseo de Dios, pero también en la búsqueda de Dios, en el necesitado. Y entonces, ese puede ser un pecado. Muy bien. Una vez que hemos enumerado y hemos visto nuestros pecados y también eh, tratar de escribirlos, les había dicho, y al mirar los pecados, cuidado con excusarte del pecado, es decir, o es echarle la culpa al otro. Sí, ok, sí cometí este pecado de falta de caridad, pero es que fue por esto. No, no buscar culpables. Aquí el único culpable es el que cometió el pecado, tú o yo, que haya cometido el pecado. No, no estarse, pues eso, autoexcusándose del pecado o minimizándolo. No, decirlo con toda claridad, decirlo su nombre. Pequé de lujuria, pequé de vanidad, pequé de ira. Así, llamarlo por su nombre. Nos ayuda también revisar un poquito la lista de los 7 pecados capitales. Ahora, ya que hicimos esto, también conviene, entonces sí, ir ahí mismo, en ese espacio de oración, pedirle perdón a Dios. Si es posible, cambiar de posición y postrarte. Le decíamos también en el video pasado, postrarte, no solo hincarte, sino postrarte con la cabeza pegada al piso. Ese es un acto de humildad que el demonio no, no le gusta y que sufre con eso, porque todo acto de humildad le hace sufrir y ahuyenta al demonio. Entonces, es postrarse o hincarse y pedirle perdón a Dios de cada uno de los pecados, enumerarlos, por los 4 pecados de mentira que cometí esta semana. Te pido que me perdones, Señor. Los reconozco y te pido perdón. O los 10 pecados de miradas no adecuadas hacia las mujeres que cometí esta semana o este día o este tiempo. Te pido perdón, Señor. Las veces que levanté la voz para ofender a alguna persona, te pido perdón. Así, concretamente, no le tengamos miedo a eso. Si estaremos solos, esto lo podemos hacer de forma audible o bien de forma en silencio, de acuerdo a las posibilidades que tú tengas, pero confiando siempre en la misericordia de Dios, confiando siempre en la misericordia de Dios. Y recuerda que si hay pecado mortal, sí hay que pedirle perdón, pero los pecados mortales necesitan para el perdón acudir al sacramento de la confesión. Necesitan la absolución sacramental. Eh, y, y finalmente, agradece. Hay que dejar un tiempo de agradecimiento. Gracias, dice el salmista, el que me da gracias, ese me honra. Dale gracias a Dios. Gracias por su misericordia, gracias por su mirada amorosa, gracias por su compasión, etcétera. Lo que surja de tu corazón, eso le puedes decir. Y al final también les sugiero volver a dejar un tiempo prolongado de silencio. En donde, ¿qué vas a hacer en ese tiempo prolongado de silencio? Pues nada, guardar silencio.
quedarte ante la presencia de Dios y admirarte de su inmensa misericordia. Pues esta es la instrucción de este día. Gracias a todos ustedes. Recuerden, suscríbete al canal, compártelo para que otros más reciban la bendición de este momento. Y el próximo viernes en la mañana yo estaré en la ciudad de Irapuato dando unos ejercicios espirituales. Espero encontrar lugar y forma para poder orar a las 3 de la mañana y transmitirlo. De lo contrario, pues todos vamos a estar orando a las 3 de la mañana, aunque no nos podamos conectar, porque no sé el lugar donde va a ser, de qué facilidades haya para poderlo hacer. Ojalá y sí se pueda. Y nos vemos y escuchamos el próximo martes también aquí mismo. Y compártelo, compártelo. Gracias a todos, gracias a ti, gracias a todos los varones. Y repito lo que decía al principio, comunícate conmigo, ponchogallo@gmail.com, ponchogallo@gmail.com. Y mándame un correo, comunícate conmigo, qué te ha parecido, cómo vas creciendo, cuáles son tus dificultades de oración, etcétera. A todos ustedes, que el Señor Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.